what world do you live in? La Célula es una película de ciencia ficción y suspense psicológico del año 2000. La cinta sigue a unos científicos que utilizan tecnología experimental para entrar en la mente de un asesino en serie en estado de coma con el fin de localizar dónde ha escondido a su última víctima de secuestro. Los críticos alabaron los efectos visuales, la dirección, el maquillaje, el vestuario y la interpretación, mientras que criticaron la trama, el énfasis en el estilo más que en la sustancia y el enfoque masoquista. A pesar de la recepción crítica, la película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 104 millones de dólares con un presupuesto de 33 millones y obtuvo una nominación al premio Oscar por el mejor maquillaje. La psicóloga infantil Catherine Dane es contratada para llevar a cabo un tratamiento experimental de realidad virtual para pacientes en coma, un dispositivo de cartografía neurológica y sistema de transferencia sináptica manejado por los doctores Henry West y Miriam Kent, que le permite a la doctora Dane entrar en la mente de pacientes en coma e intentar persuadirles para que recuperen la conciencia. La tecnología está financiada por los padres de su paciente, Edward Baines, un joven en coma a causa de una infección vírica que le provoca una forma inusual de esquizofrenia. El progreso de Baines se ha visto obstaculizado por un alter ego en forma de hombre, al que Dane evita. A pesar de la falta de progresos de Dane, West y Kent rechazan la sugerencia de Dane de invertir la alimentación para llevar a Baines a su mente, temiendo las consecuencias de experimentar un mundo desconocido. El asesino en serie Karl Rudolf Starger atrapa a sus víctimas en una celda en forma de recinto acristalado que se llena lentamente de agua mediante un temporizador automático y luego utiliza un polipasto en su sótano para suspenderse sobre sus cuerpos mientras ve el video grabado de sus muertes. El asesino sucumbe a la misma enfermedad esquizofrénica del paciente Baines y cae en coma justo cuando el FBI lo identifica, dejándoles sin pistas sobre la localización de su última víctima, Julia Hickson. Tras conocer esta tecnología experimental, el agente Peter Novak convence a Dane para que entre en la mente de Starger y descubra el paradero de Hickson. Dane se adentra en el oscuro paisaje onírico de la retorcida psique de Starger, repleto de visiones en forma de muñeco de sus víctimas. El lado inocente de Starger se manifiesta como el joven Starger y guía a Dane a través de los recuerdos de los abusos que sufrió a manos de su sádico padre. Dane alimenta al joven Starger con la esperanza de obtener la localización de Hickson, pero se ve frustrada por otra manifestación, el rey Starger, una idealización demoníaca de su lado asesino que domina el paisaje onírico. El rey Starger atormenta a Dane hasta que olvida que el mundo en el que está en ese momento no es real. El Dr. West lo descubre mientras controla las constantes vitales de Dane. Le advierte que lo que le ocurre a Dane mientras está integrada en el paisaje mental de Starger infligirá daños neurológicos en su cuerpo real. Novak se ofrece como voluntario para entrar en la mente de Starger y hacer que Dane se recuerde a sí misma. Dentro de la mente de Starger, Novak es capturado y sometido a la tortura del rey Starger, mientras Dane, quien actuando como sirvienta de Starger, observa. Novak le recuerda a Dane un doloroso recuerdo de su hermano pequeño, quien murió tras un coma de 6 meses debido a un accidente de coche durante sus años universitarios, para volver a despertar su conciencia, haciéndola recordar que está en la mente de Starger.
Starger. Dane se libera del control de Starger y apuñala al rey Starger para liberar a Novak. Durante su huida, Novak ve una versión del recinto acristalado con la misma insignia del elevador del sótano de Starger. El equipo de Novak descubre que tras la quiebra del anterior propietario del elevador, el gobierno contrató a Starger para sellar su propiedad. Novak corre hacia la propiedad y encuentra a Hickson en el recinto lleno de agua y respirando a través de un sistema de tubería. Novak rompe la pared de cristal y rescata a Hickson. Dane, quien ahora simpatiza con el joven Starger, deja fuera a sus colegas e invierte la alimentación del dispositivo para atraer la mente de Starger hacia la suya. Ella le presenta un paraíso reconfortante al joven Starger, pero él sabe que es solo un alivio temporal del rey Starger. Starger se convierte en adulto y le cuenta la historia de su infancia, de cuando ahogó a un pájaro herido para evitar que su padre lo torturara. El rey Starger se entromete como un hombre serpiente escamoso, pero esta vez Dane tiene el control y lo golpea brutalmente antes de atravesarlo con una espada. Sin embargo, el joven Starger presenta las mismas heridas que el rey Starger y matar a cualquiera de las dos manifestaciones mata a Starger. Starger adulto le recuerda la historia del pájaro y le implora que lo salve. Dane lleva al joven Starger a una piscina, acabando con su sufrimiento, mientras Starger muere en el mundo real. Después, Dane y Novak se reúnen fuera de la casa de Starger. El FBI ha excluido oficialmente la tecnología mental de su investigación y Dane ha obtenido la aprobación para utilizar la alimentación inversa en Edward Baines. Dentro del paisaje mental de Dane, Baines camina para abrazarla. Do you believe there's a part of yourself that you don't show anybody? Aquí te dejo más contenido. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. And it doesn't stop. There is a girl that is missing. Her name is Julia